Como siempre, es un verdadero gozo ver a cada uno de ustedes reunidos aquí en la iglesia. Por favor, abran la palabra de nuestro Señor en esta carta, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, o sea, la primera carta canónica, porque en total escribió 4, 2 de ellas no las tenemos, y tenemos la primera de Corintios. En realidad, primera de Corintios es nuestra segunda de Corintios, es segunda de Corintios. Nuestra segunda de Corintios es cuarta de Corintios, pero ese es otro asunto. Tenemos 2 de las cartas del apóstol Pablo preservadas por el Espíritu Santo en la Biblia. Así que busquemos primera de Corintios 11 y vamos a centrar nuestra atención en los versículos 17 hasta el 22 de primera de Corintios 11. Mientras que busca y localiza esta lectura, y también para beneficio de aquellos de ustedes que nos están visitando, permítame simplemente decirle que hemos estado ya durante un tiempo exponiendo esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y estamos en una sección de la carta que comienza en el capítulo 11, versículo 2, y se extiende hasta el final del capítulo 14. Es decir, vamos hasta 1 de Corintios 14:40, del 11:2 al 14:40. En esta sección, el apóstol Pablo está abordando asuntos que tienen que ver con el culto público de adoración. Verá usted, Pablo en este tiempo estaba en Éfeso. Él fue el fundador de la iglesia. Pasó 18 meses en Corinto, pero luego tuvo que continuar su obra misionera y se fue a Éfeso. Bueno, a Pablo le llegó un reporte, como él mismo dice, por parte de los que él llama algunos de la casa de Cloé, un reporte donde se le notificó de problemas que estaban ocurriendo en la iglesia. Pero también a Pablo le llegó una carta, y en esa carta algunos de la iglesia corintia le expusieron problemas y situaciones y preguntas y dudas. Así que Pablo, en esta llamada carta, primera carta de Corintios, a los Corintios, el apóstol Pablo está abordando esos diferentes asuntos y está dando respuesta a esas diferentes interrogantes. Como mencioné aquí en esta sección que comenzó en el versículo 2 del capítulo 11 y hasta el final del capítulo 14, Pablo aborda asuntos que tienen que ver con el culto público de adoración. El primero de estos es el asunto de cómo deben relacionarse hombres y mujeres en el culto público de adoración, como ya hemos visto. Si usted nos visita y desea estar en contexto, puede visitar IGES TV en YouTube, y ahí puede usted ver los anteriores sermones para estar en contexto. Así que nosotros vamos a enfocarnos en la sección del capítulo 11, que comienza en el versículo 17 y va hasta el versículo 34. Es decir, cómo Pablo responde a asuntos relacionados con la cena del Señor. Y como puede ver usted en el título del sermón del día de hoy, dice ahí la cena del Señor parte 1. Eso quiere decir que veremos este tema en 3 o 4 sermones. Vamos entonces a orar y pedir al Espíritu Santo, nuestro Señor, que nos hable a través de su palabra. Te damos muchas gracias, Señor, por habernos dado tu palabra en forma escrita. Y aunque la palabra ha sido escrita, no obstante, es la palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de 2 filos. Es el mismísimo aliento de tu boca. Cuando se lee esta palabra, te estamos oyendo hablar, Señor. Pero también, por instrucción tuya, tu palabra no solamente ha de ser leída públicamente, y por supuesto privadamente,
pero también en el culto público tu palabra ha de ser predicada, explicada, aplicada a nuestras vidas. Te damos gracias porque también nos has dado el don de maestros para enseñarnos. Pero estos maestros, como el que predica hoy, no son infalibles. Estos maestros no son inerrantes, son pecadores, frágiles, sujetos a pasiones y tentaciones. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo le preserve de error al exponer tu palabra. Y que nosotros que estamos escuchando su exposición, por obra de tu Espíritu, podamos recibir esta palabra con humildad, podamos creerla, obedecerla, al aplicarla a nuestra vida, tanto personal como también a nuestra vida corporativa en la iglesia. Entonces, Señor, rogamos que envíes al Señor el Espíritu Santo para enseñarnos esta mañana. Para tu gloria lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iatrogenia. Iatrogenia. Usted dirá, ¿qué quiere decir iatrogenia? Con excepción posiblemente aquí de dos personas, quizá para la mayoría de nosotros la palabra es completamente extraña y desconocida. De manera simple, iatrogenia describe lo que en el campo de la medicina consiste en que muchas veces hay un daño implícito ocasionado, ¿sí? Un daño ocasionado, daño implícito en el tratamiento que nosotros recibimos. En pocas palabras, a veces la prescripción, a veces el tratamiento puede hacer más daño al paciente. A eso se le conoce como iatrogenia. Bueno, en Corinto, en la iglesia corintia, había una práctica, había un caso, pues, de iatrogenia, pero no en el sentido médico, sino en el sentido espiritual. Porque una práctica que había sido prescrita por el Señor estaba haciendo más daño que bien. No la práctica en sí, sino la manera en que estos creyentes profesantes en la iglesia de Corinto estaban llevando a cabo, llevando a la práctica lo que Dios había ordenado. ¿A qué me refiero? A la manera en que ellos estaban celebrando la cena del Señor. El apóstol Pablo lo dice claramente aquí. Él dice en el capítulo 11, versículo 17, ustedes no se están congregando para lo mejor, sino para lo peor. Es decir, lo que ustedes están haciendo, a pesar de que el congregarse como iglesia y celebrar la cena del Señor era algo que Dios había prescrito, la manera en que estos corintios estaban realizando estas ordenanzas del Señor puede describirse como iatrogenia espiritual. Es decir, la misma práctica estaba causando daño a la iglesia, gran daño a la iglesia. No es la primera vez que el apóstol Pablo habla de la cena del Señor en su primera carta a los Corintios. Lo hizo anteriormente en el capítulo 10, cuando Pablo abordó el asunto de la idolatría relacionada con el consumo de comida y bebida, específicamente carne que había sido ofrecida en sacrificio ritual a un ídolo pagano. Si usted gusta, y le animo a que lo haga, puede ver en el capítulo 10 lo que Pablo dice en el versículo 16 de Primera de Corintios. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo?
siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Con estas palabras, el apóstol Pablo está enseñando a los corintios y a nosotros también uno de los profundos significados de la cena del Señor. ¿A qué me refiero? Pablo usa una palabra 2 veces aquí, una palabra que traduce el término griego koinonia, con K, koinonia. Ya hablamos algo de esto en otro sermón anterior. Esta palabra koinonia, Reina Valera, en la versión Reina Valera, es traducida como participación. El sentido de la palabra ciertamente es que cuando uno, dice Pablo, bebe la copa y come del pan, uno está teniendo comunión, está comulgando, está teniendo comunión con Cristo Jesús. Verá usted, la cena del Señor es una comida de comunión, a través de la cual, en una manera que no logramos entender, espiritualmente participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Tenemos una profunda comunión con Él. Muchos piensan que la cena del Señor es un mero memorial. Es decir, es como si fuera un velorio o un servicio memorial por alguien que ha fallecido. Muchos piensan que es un momento en el que nos reunimos para hacer memoria y para recordar los buenos momentos que tuvimos con esa persona. En el mundo ahí afuera, las personas levantando la copa y diciendo, brindemos por esos buenos momentos que tuvimos con el compadre, ¿no? Y la gente levanta las copas para brindar por esos buenos momentos. Pero la cena del Señor, si bien tiene este elemento de ser un memorial, porque Jesús mismo dijo, hagan esto en memoria de mí, pues no es como un velorio en donde nosotros recordamos a alguien ausente. Más bien la cena del Señor es como una fiesta de cumpleaños o una boda en donde se encuentra presente la persona o personas que están siendo conmemoradas, que están siendo celebradas. No solamente hacemos memoria, pero también tenemos participación, tenemos koinonía, tenemos comunión con Cristo. Pero hay algo más que Pablo está enseñando aquí, que es sumamente importante de tener en mente, si es que nosotros hemos de tener un entendimiento bíblico de la cena del Señor. ¿Y a qué me refiero? A lo siguiente, que la cena del Señor, si bien es comunión con Cristo, la cena del Señor no se restringe a comunión con Cristo solamente. De hecho, Pablo intencionalmente está diciendo aquí, vuelva al versículo 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Bueno, después dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Se ha preguntado por qué a usted no se le pide antes de venir a la iglesia pasar al Oxxo, pasar a Corazón de Pan, pasar al Grito, pasar a el Angelito y comprar el pan que a usted más le guste y traerlo a la comunión? ¿Se ha preguntado usted por qué no se le pide traer su propio pan a la comunión y por qué solamente hay un pan del cual todos participamos y de una copa que en realidad, a no ser por cuestiones de salud, todos participaríamos de la misma copa? ¿Sí? Cuando el Señor instituyó la cena, pues no le dijo a Andrés o a Pedro, oye, mira, ahí en el closet está el paquete que trajo Amazon, copitas de plástico para todos. O sea, participaron de una copa, Pero por obvias razones, cuestiones de salud, pues participamos de la misma copa, pero dividida en copitas. Y del mismo pan, pero cortado en pedacitos. Es un solo pan, una sola copa. Dice Pablo, todos participamos de estos elementos. ¿Por qué? Porque la cena del Señor, entre otras cosas,
fue dada por Dios, no solamente para hacer memoria de lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo, no solo fue dada para que tengamos comunión con Él, sino también es una celebración comunal. Es decir, la Cena del Señor fue instituida para celebrar y para fortalecer la unidad de los creyentes, la unidad del cuerpo de Cristo. En otras palabras, usted, yo, ninguno de nosotros podemos restringir la Cena del Señor a un evento personal y privado entre Dios y yo, Dios y usted. Yo paso ahí y yo tengo comunión con Cristo y la verdad a mí ni me importa, ni me va, ni me viene, ni me interesa quién pasa y quién no pasa. Es mi comunión con Cristo. Bueno, ciertamente es comunión que usted tiene con Cristo, pero también tiene comunión con el cuerpo de Cristo. De manera que cuando más adelante veamos, cuando Pablo dice, ¿quién no debería pasar a la mesa? Dice, el que no discierne el cuerpo de Cristo. Ciertamente Pablo está hablando allí del entendimiento que uno debe tener de qué significan estas cosas. Pero también Pablo está hablando de cuerpo de Cristo, no solamente en el sentido del pan, como símbolo del cuerpo de Cristo, sino del cuerpo de Cristo. Pablo dice, la iglesia, si uno no está en buena relación con la iglesia, dice el apóstol Pablo, no debería pasar a la mesa del Señor. Porque este no es un evento privado, personal. Es también un evento, o es más bien una ordenanza comunal que celebra y fortalece la unidad del cuerpo de Cristo. La idea precisamente es mostrar la unidad de la iglesia al todos participar del pan y de la copa, de la misma comida, del mismo pan y de la misma copa. Así entonces, Pablo ha enseñado esto a los corintios y había felicitado a los corintios inicialmente porque algunas de las tradiciones que él había entregado, que había enseñado, estaban siendo observadas, estaban siendo obedecidas por los corintios. No todas, como ya hemos visto. Al principio del capítulo 11, Pablo tuvo que lidiar con aquellos que no estaban observando la ordenanza que había dado, la instrucción que había dado con respecto a cómo debían vestir, pues, las mujeres en el culto, esa señal de autoridad que debían tener. Si usted se pregunta qué quiere decir esto, le animo a que conversemos después del culto o vea usted los sermones ahí en el archivo de sermones. Bueno, también Pablo dice, a ver, yo les felicité por algunas cosas que están haciendo bien, pero hay algo en lo que no les felicito. Y no les felicito en lo absoluto. ¿Y de qué se trata? De este problema que había en la iglesia. Este caso de iatrogenia espiritual. En el capítulo 11, Pablo dice, ustedes se están congregando para lo peor, se están reuniendo no para mejorar, sino para empeorar. Ustedes están dañando la iglesia, se están dañando los unos a los otros. No es la primera vez que alguien en la Biblia dice que mejor fuera no realizar la práctica que realizarla en la manera en que se está realizando. Si van al libro de Malaquías, por ejemplo, en el capítulo 1 del libro de Malaquías, Dios a través de su profeta reprende duramente a su pueblo y en particular a los sacerdotes, diciéndoles, ojalá cerrasen las puertas del templo para que no me ofrezcan esta clase de adoración que me están ofreciendo. ¿Qué pasaba en ese entonces? Bueno, entre otras cosas, esta gente, los que tenían a su cargo la liturgia, dirigir la liturgia, los sacerdotes,
decían otro domingo más. No, bueno, en ese caso, otro sábado, otra vez, hay que abrir el templo, hay que prender el fuego, hay que hacer los sacrificios, otra vez, otra vez. ¡Oh, qué fastidio es esto! ¡Oh, qué fastidio es esto! Y entonces, pues los sacerdotes, algunos de ellos ya estaban como funcionario burócrata del gobierno, que usted va a hacer un trámite y usted le pide algo amablemente y él está, deje eso ahí, pague, pase la caja 1. O sea, se ha ido a Guacho Martín o algún lugar como esos, pero bueno, fastidiados, ¿ok? El funcionario, el burócrata ya fastidiado que otra vez y otra vez y otra vez. Bueno, eso es lo que estaban haciendo los sacerdotes. Los oferentes, los adoradores, llevaban su sacrificio, pero ¿qué cree? ¿Qué cree? Escogían lo cojo, escogían lo manchado, lo defectuoso para ofrecer al Señor. ¿Sí? O sea, es como que nosotros en el momento de las ofrendas, pues empecemos a sacudir nuestro bolsillo hasta encontrarla de peso, ¿no? Para ponerla ahí. Ellos estaban simplemente ofreciendo lo peor que tenían al Señor. Y el Señor les dice, ofrécele eso a tu príncipe a ver si lo va a aceptar. Y de plano les dice, ojalá pusieran sellos aquí y clausuraran el templo, para que ustedes no estén haciendo lo que están haciendo. Más o menos es lo que Pablo está diciendo. Ustedes están causando daño al congregarse. Pablo les reconoce, sí, se están congregando, y noten cómo lo dice. Dice así, en el versículo 17, ustedes no se congregan. Luego el versículo 18, no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. 18, cuando se reúnen, cuando se congregan como iglesia, ¿sí? Y es interesante, una nota aquí que vale la pena mencionar. Cuando ustedes se congregan como iglesia. Bueno, Pablo está aquí diciendo entre líneas algo que es muy importante, la naturaleza de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Bueno, la iglesia es la congregación de aquellos que Dios ha llamado fuera del mundo para ser su pueblo. Y en un sentido es verdad que aunque estamos disgregados, seguimos siendo parte de la iglesia. Yo solito allá afuera no soy la iglesia. La iglesia es esta asamblea que se congrega delante de Dios. Esto le dice a usted que hay un elemento fuertemente corporativo en la naturaleza de la iglesia. El culto público y la iglesia en general tiene esta naturaleza corporativa. Somos un cuerpo. Hermano, hermana, el culto público no es un devocional personal colectivo, en donde se le dice a la gente, cierra tus ojos y olvida de todos los demás. No es un momento en el que nosotros simplemente venimos para tener comunión con Dios individualmente. Venimos como iglesia, como cuerpo, como pueblo. No es yo, somos nosotros. Yo sé que a algunos de ustedes no les gusta quizá, y pudiera ser más, fuera mi preferencia, así sería, que nuestra iglesia es muy litúrgica con respecto a cosas que se repiten, a lecturas responsivas, etcétera. Pero hermanos, el culto es un momento en el que nosotros como pueblo venimos a adorar a Dios. No es párese si usted quiere, arrodíllese si usted quiere, todos nos paramos, todos nos arrodillamos, es un culto corporativo. Además, algo que es importante señalar aquí es que la iglesia, por su naturaleza corporativa, se expresa, se manifiesta cuando la iglesia se reúne. Ahora usted sabe qué pasó en la pandemia, ¿verdad? Una de las herencias de la pandemia, pues es este asunto de los cultos en línea, de la adoración en línea. Mucha gente descubrió la belleza de quedarse en casa, ahí fachoso, ¿verdad? Chemoso, este es término yucateco, con lagañas pues, lagañoso, ¿sí? En su pijama, ahí en el sofá o en la hamaca, con su buen vaso de bebida favorita, torta de cochinita a un lado, o su pan dulce o qué sé yo,
la belleza de quedarse en casa para adorar al Señor en la iglesia. Discúlpeme usted, pero eso no es la iglesia. Eso parte de una mala teología, en particular de un mal entendimiento del cuerpo de Cristo, la iglesia, y también un mal entendimiento del cuerpo. No fuimos creados para relaciones fuera del cuerpo, electrónicas y digitales, no. Fuimos creados para estar juntos. Y yo sé, el culto en línea es más conveniente, no me tengo que molestar con estar soportando al de al lado, ¿verdad? Mal aliento, que huele mal, que se porta mal sus hijos, que me distrae, que ronca, que se corta las uñas en el culto. O sea, bueno, no tengo que estar soportando al de al lado, ¿verdad? No tengo que ver a ese que me cae mal, que cuando entra al culto siento que se me revuelve la bilis. O sea, en mi casa tranquilito, ¿verdad? Sin que nadie me moleste. Y es más, cuando dice el director del culto, y ustedes que están en casa, vamos a la comunión, ahí vayan al refri y agarren lo que tengan y celebren la comunión. Discúlpeme usted, pero eso no es la iglesia. Eso no es la iglesia. Pablo dice, ustedes se congregan como iglesia, y eso merece pulgares arriba. Sin embargo, Pablo no les está condenando porque se congregan, sino porque se congregan para lo peor, por la manera en que ellos estaban llevando a cabo la ordenanza de reunirse, y particularmente la manera en que ellos estaban celebrando la cena del Señor. Este error corintio, esta mala práctica corintia, esta iatrogenia corintia se puede describir como, bueno, usando un refrán. Bien lo decía el teólogo, como dice el viejo y bien conocido refrán: juntos, pero no revueltos. Eso describe el problema corintio. Juntos, pero no revueltos. Pablo les dice, ustedes creen que están celebrando la cena del Señor, pero vea usted, por favor, versículo 22. Dice así. Bueno, voy a empezar a leer desde el versículo 20. Cuando pues se reúnen ustedes, esto no es comer la cena del Señor. Oye, Pablo, pero si estamos domingo a domingo celebrando. No, discúlpeme, pero lo que ustedes hacen es cualquier otra cosa, pero no es la cena del Señor. Oye, Pablo, pero si hay pan y hay... Perdóname, como dirían por ahí, lo siento mi ciela, pero esto no es la cena del Señor. Esto no es la cena del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Bueno, escuche la palabra del Señor. Porque al versículo 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, desde el versículo 18 nos ha dicho que en la iglesia había divisiones. Y no solamente divisiones, había disensiones. Versículo 18, versículo 19, dos palabras. Una es la palabra de donde nosotros derivamos la palabra cisma, esquismata, si no me equivoco. Bueno, ahí lo corregimos. Y la otra palabra es la palabra de donde nosotros derivamos la palabra herejía. ¿Sí? Entre ustedes, dice Pablo, he escuchado, hay divisiones y hay herejías. Y en parte lo creo, dice el apóstol Pablo. Bueno, no sé por qué se expresó así, porque realmente sí lo creía. A lo mejor está siendo irónico, a lo mejor está diciendo no lo quiero creer, pero bueno, no me gustaría que así fuera, pero quisiera que no fuera así, pero así es. Hay divisiones, hay cismas, hay facciones. Y también hay herejías entre ustedes. Diferencias de opinión, no nada más diferencias de opinión, hay diferencias doctrinales muy serias entre ustedes. Facciones. ¿A qué se refiere Pablo? Divisiones. Bueno, fíjese usted que en la sociedad grecorromana, y Corinto no era la excepción,
sobre todo entre las altas esferas de la sociedad, pues había cenas, comidas, fiestas, celebraciones, almuerzos, etc. Y entonces normalmente las personas apotaladas, como se dice, acaudaladas con medios, ¿sí?, pues invitaban a sus amigos a una cena en casa. Ahora, la mayoría de las casas en Corinto y en el mundo grecorromano, aún las casas más bonitas, ¿verdad?, tenían un espacio que era el espacio VIP, ¿sí? Para Very Important Presbyterians. No. Un espacio VIP, ¿sí?, que albergaba más o menos de 9 a 12 personas. No era muy grande ese espacio, era el privado, ¿no?, vamos a decirlo así. Entonces, cuando invitaban a la fiesta, a los amigos, a la cena, pues obviamente a ese espacio iban a ir las personas pues más refinadas, más acaudaladas, más en términos cuatroteros, fifí. La gente fifí, ¿sí? Bueno, ahora, la verdad de las cosas es que era una costumbre social ranquear, clasificar a los invitados del más pobre al más, ya sabe usted, ¿no?, con más dinero. Obviamente los que estaban en este lugar, que tiene un nombre latín, pero no vale la pena decirlo, esos que iban al privado, pues ellos recibían el chardonnay, cosecha tal y tal, ¿no?, caviar, filet mignon, escargot, o sea, y los de aquí abajito, galleta de soda y cheese whiz, ¿ok? Sus canapés del pueblo, ¿no? Entonces, aquí canapés de caviar y todo eso, aquí canapé del pueblo, ¿no? O sea, de verdad, o sea, mientras más baja la persona está en el ámbito socioeconómico, pues era menos lo que le tocaba en la fiesta. Pero ¿qué cree usted? Que estos cristianos corintios, cuando se reunían, y en ese entonces la iglesia se reunía en casas, y normalmente eran casas de las personas que tenían casas que podían acomodar a la gente de medios, de dinero, ¿sí? Pues ¿qué cree usted? Cuando la iglesia se reunía, bueno, estas personas, sobre todo los anfitriones y los otros más también allegados, estaban trayendo las prácticas socioculturales corintias a la iglesia. Y lo que se practicaba ahí afuera, también se estaba practicando en la iglesia. O sea, esa estratificación socioeconómica también se estaba dando en la iglesia. Pero había algo más, y Pablo lo dice aquí. Cuando se reúnen, dice Pablo, ¿qué pasa? Versículo 21. Al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Ya de por sí es algo malo, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Bueno, en ese tiempo, pues en la sociedad grecorromana, el patrón establecido por Dios para la creación, para toda la humanidad y especialmente para el pueblo de Dios, este patrón de 6 días de trabajo y 1 de reposo, era, por decirlo de la manera más amable, ignorado en la sociedad corintia. O sea, no respetaban el día de reposo. Era una sociedad pagana y les valía 3 kilos de cacahuate el día de reposo, ¿sí? Lo que está pasando el día de hoy, mientras más neopagano es este mundo, los Oxxos 24 horas, los Walmarts 24 horas, los exámenes de admisión el domingo, los cursos de propedéuticos el domingo, ya eso no importa. Para la sociedad, el día de reposo es irrelevante, irrelevante. Dile a tu jefe, patrón, ¿será que yo el domingo no trabaje para ir a la iglesia? Te va a decir, pasa con el de RH, ¿no? Para que te den tu cheque y vámonos, ¿no? Les importa un comino, pues. Entonces, ¿qué pasaba? Los cristianos, sobre todo los de la clase trabajadora, la clase más baja, entre comillas, pues tenían 2 opciones para guardar el día del Señor. O iban muy tempranito el domingo a trabajar, a celebrar el día del Señor antes de trabajar, o inmediatamente saliendo de su trabajo, después de una larga jornada de trabajo, ¿sí?,
Entonces, iban directito a el culto de adoración. Ahora, en ese tiempo, en Corinto y en otras iglesias, el culto se daba en el contexto de una comida. Más o menos lo que hacemos el domingo, nada más que al revés, ¿no? Nosotros lo hacemos al revés, primero el culto y luego la comida, ¿no? Ahí era primero la comida, y en el contexto de la comida se celebraba el culto y venía la cena del Señor, que era la parte climática del culto. ¿Pero qué cree? Bueno, cuando las iglesias se reunían en la tarde, pues eso implicaba que las personas anfitrionas y los que no tenían necesidad de ir a trabajar, o sea, la gente del jet set, ¿no? La gente, pues, del quién es quién, ¿no? En Corinto, cristianos acaudalados, pues que no tenían necesidad de ir a trabajar, pues tenían que esperar que llegaran sus hermanos y hermanas. Pero ya por ahí de las 5:30, ya hay hambre, ¿no? O sea, y no van a venir y mientras esperaban, pues se servían las mimosas, ¿no? Servían los aperitivos ahí para, mientras llegaban los demás. Mimosas son unos tragos así sociales, ¿no? Bueno, y ahí estaban ahí con el vinito mientras vienen y todo. Hasta que, ¿sabes qué? La verdad, yo ya no voy a esperar, o sea, yo ya, ¿no? Y entonces ellos llevaban, así como nosotros, ¿verdad? Llevaban su comida, el anfitrión sacaba su comida y ahí estaba el prime rib, picaña, ¿no? Filet mignon, cosas suntuosas. Y el pobre cristiano salió del trabajo, llegaba apenas, ¿verdad? Con un paquetazo, ¿no? Llegaba con un pan que a lo mejor le sobró ahí a su amo, ¿no? Llegaba con su juguito de bolsa, ¿no? O sea, y estos, cuando ellos llegaban, estos ya comieron mis dientes, comieron mis parientes, ¿no? Y no solo eso, llegaban estos, ¿verdad? Ya para celebrar la comida, y ellos estaban, ¿qué pasó? ¿Qué te tomó? ¿Tardaste mucho? O sea, ya estaban, pero bien happy, ¿no? Borrachos. O también, ponga usted que llegaban y comían juntos, pero no revueltos. Y estos, mientras que comían su atún con su galletita de soda, estos abrían sus suntuosos banquetes, ¿y qué cree? Cada quien en su lugar, ¿sí? Cada quien en su lugar. Sí, muy hermano y muy hermana, pero hay niveles, ¿no? O sea, somos hermanos, pero hay niveles, ¿no? Entonces, estos se sentaban solo con estos y estos, pues, con esos. Eso estaba ocurriendo en la iglesia. Y Pablo les reprende duramente. Y les dice, esto que ustedes hacen es cualquier otra cosa, menos la cena del Señor. Hay dos principios aquí que deben ser aplicados a nuestras vidas. Y uno tiene que ver, bueno, con nosotros de manera corporativa y de manera individual también, que en esencia es el mismo principio. Está con dos aplicaciones, una corporativa y una individual. Pensemos corporativamente. ¿No será que lo que hacemos domingo a domingo no es la cena del Señor? Noten ustedes, ¿qué dice Pablo aquí? Dice en el versículo 22, pues ¿qué? ¿No tienen casas en que coman y beban? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada? A nivel corporativo necesitamos pensar en cuánto de la cultura hemos traído a nuestro pensamiento o cuánto todavía retenemos de la cultura en nuestro pensamiento. Es decir, en el mundo ahí afuera se opera con base en cierta escala de valores. Por supuesto. Y hay palabras que se oyen por todos lados. Clasismo, racismo, son palabras del día.
Ciertamente en la iglesia de Corinto había clasismo. Y eso, por supuesto, atenta contra la naturaleza de la iglesia. Dice el apóstol Pablo que nuestro Señor Jesucristo, en su obra redentora, vino para derribar la barrera de separación entre judío y gentil. Y de ambos pueblos hizo uno solo. Ya no hay judío, ya no hay gentil. Ya no hay rico, dice Pablo, en Efesios, ya no hay pobre. No hay libre, no hay esclavo, no hay adulto y no hay niño. Toda barrera de separación socioeconómica, cultural, étnica, ¿sí?, en la iglesia ha sido derribada por el Señor Jesucristo en su muerte en la cruz. Somos gente muy distinta, con trasfondos muy distintos, pero que al mismo tiempo somos un solo cuerpo. Y no me importa qué digan los expertos en crecimiento cuando aconsejan a los que están pensando en iniciar una iglesia, en plantar una iglesia, que sean estratégicos y que planten iglesias homogéneas. Es decir, mira, vamos a plantar una iglesia en el norte de Mérida solamente para la gente bien del norte de Mérida. ¿Ok? O vamos a plantar una iglesia para universitarios. Por eso, ningún joven aquí, bendecido por ministerios para eclesiásticos como CRU, debe ver CRU como su iglesia. Porque la iglesia no es un grupo homogéneo. ¿Sí? Esta es la iglesia solamente para los ricos. No es la iglesia para los profesionistas. Eso no es la iglesia. Sé estratégico, ten un culto para las familias jóvenes y un culto para los viejitos. En el culto para las familias jóvenes canta canciones modernas, ¿no? O sea, cántate un corazón, o sea, un Hillsong. Y a los viejitos, pues ya cántales Más allá del sol, o sea, Cara a cara, o sea, para que se vayan preparando para ese momento, ¿no? O sea, cuando ya se pase lista, entonces, sepáralos, para que... De hecho, es verdad, no es mentira. Una persona que pertenecía a un grupo de alabanza, es iglesias que tienen varios cantantes, ¿no? El director del grupo de alabanza le dijo: hermana, no sé cómo decirlo, pero ya usted le vamos a prescindir de sus servicios porque ya está muy viejita, hermana, para estar aquí, ¿no? Y como que le da mal aspecto al grupo de alabanza, ¿no? Y es verdad, o sea, y le dijeron: disculpe usted, pero aquí puro joven, ¿no? Sí, es cierto, no estoy mintiendo, es cierto. Eso no es iglesia. Eso no es la iglesia. Pero no será, hermanos, que hemos importado algo del clasismo de la sociedad a nuestra iglesia. ¿No será que aún de manera tácita, ¿sí?, nosotros no damos la bienvenida a nuestro grupo, al que no viste y huele igual que nosotros? ¿No será que no incluimos en nuestras reuniones a personas que, pues, la verdad es que como que va a afear un poquito la reunión, ¿no? ¿No será que entre nosotros, en nuestra iglesia, no de balde, hay una reputación de esta iglesia en la sociedad? Y es la iglesia de los ricos. Es una falacia, realmente. No del todo, pero es una falacia. ¿Sí? Pero ¿por qué se nos conoce así? Me pregunto si la gente que entra se siente cómoda cuando ve que no tiene la misma ropa que nosotros tenemos. No me malentienda, no estoy diciendo que vengan harapos la próxima semana. No estoy diciendo que usted vaya y compre lo que el bazar del bazar ya no estoy diciendo eso. Pero si una persona no tuviera para más, ¿verdad? ¿No será que se siente incómoda? ¿Sí? ¿No será que se dice: no encajo aquí? ¿No será que tácitamente nosotros estamos alejando a las personas que nos visitan porque miran alrededor y ven los automóviles que están aquí en la puerta y él vino en bicicleta? Y, o sea, ¿no será que
proyectamos una imagen. ¿Estoy diciendo que debe usted avergonzarse de su coche? No. ¿Estoy diciendo que todos debemos venir en bicicleta? Tampoco. ¿Sí? Tampoco. Pero, valdría la pena analizarnos como iglesia. Si somos una iglesia que hace sentir bienvenido al pobre, al menesteroso, al abandonado, ¿sí? Al sin hogar, al apestoso. Valdría la pena pensarlo. Ahora, a nivel individual, pues los corintios no solamente estaban ellos trayendo la cultura corintia a la iglesia, también estaban trayendo sus antipatías, ¿sí? Y sus disensiones, y sus facciones, y sus pleitos, y demás. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a decir tan claro como puede ser, y por falta de tiempo, te lo resumo. No puede usted pasar a la mesa del Señor al mismo tiempo que usted no tiene una relación con la iglesia. Porque venir a la mesa no es venir a tomar su píldora mágica que le da permiso para pecar una semana más. No es su inmunización para una semana más de vivir en pecado. Venir a la mesa del Señor no es un evento individual, es comunal. ¿Sí? Y en otras palabras y pocas palabras, si usted viene a la mesa del Señor sin estar congregándose, sin tener relación con la gente de la iglesia, sin pertenecer a algún grupo en la iglesia, sin tener comunidad en la iglesia, no me malentienda, yo entiendo que hay circunstancias que a veces hacen que las personas estén lejos de la iglesia y no puedan congregarse como ellos quisieran. Pero hermano, piénselo. La iglesia, piensa en los salmos, por ejemplo, ¿sí? Como los salmistas cuando no podían ir al templo, pues no decían, bendito sea Dios, domingo libre, no. Decían ¿qué? Derramo lágrimas porque quiero estar con el pueblo de Dios. ¿Sí? Me acuerdo y lloro, ¿sí? Y no puedo ir. Y lo anhelo como el ciervo brama por el agua, ¿no? Anhelo estar con mis hermanos, anhelo estar en la iglesia. Pero si usted no se congrega y solo viene a esta mesa, no tiene relación, yo le digo y le aconsejo en el nombre del Señor, cese esa práctica. Porque está haciéndose daño, como veremos en el tercer sermón, y haciendo daño a la iglesia. Es un caso de iatrogenia. Si usted no quiere tener comunión con nadie y usted dice de los cristianos y el sol mientras más lejos mejor, ¿sí? Yo voy el domingo, cumplo, listo, y a todos les digo, les doy mi mejor sonrisa, pero ¿sabes qué? No quiero relación contigo, ni te invito a mi casa, ni tú a la mía, tú allá, yo acá, yo a mi misma banca todos los domingos y no me importan los demás, ahí nos vemos. No pase usted a la mesa del Señor, no pase a la mesa del Señor. Peor aún, si usted tiene también una relación selectiva, como le decía a las niñas aquí. Si usted es de los que dicen, mira, si te llevas con este, no te lleves conmigo. Si usted dice, me llevo con este, pero no con aquel, porque no lo soporto, no pase a la mesa del Señor. No pase a la mesa del Señor. Si usted trae sus antipatías a la mesa del Señor, no pase. Si no está dispuesto se lo digo así tan claro. Si hay alguien a quien usted no habla aquí en la iglesia, que no lo habla por una rencilla pasada o lo que sea, no lo saluda, por favor, hágase un favor y a la iglesia también. No pase a la mesa del Señor. Hasta que solucione eso. Porque de nueva cuenta, esta es una celebración de la comunión que tenemos con el Señor, pero es una celebración de la unidad. Y qué irónico es que en la misma práctica que se supone debe celebrar y afirmar la unidad, estemos nosotros causando divisiones. Qué irónico, ¿verdad?
que uno pretenda que puede celebrar esa unidad al mismo tiempo que, pues, no quiere tener relación con sus hermanos y hay hermanos a quienes no soporta. Pablo dice, les alabaré en esto no les alabo. Se están reuniendo para lo peor. Lo que ustedes dicen es la cena del Señor, esto no es la cena del Señor. Así que, tanto corporativamente como individualmente, nosotros tenemos, número uno, tenemos que entender, comprender y creer qué es lo que la mesa del Señor significa. Hay un elemento individual, sí, pero hay un elemento corporativo también. Y no puedes tener el uno sin el otro. No puedes pretender que la comunión va a ser eficaz en ti si no hay comunión en este nivel. ¿Cuál debería ser el resultado de pasar a la mesa semana a semana? Mejor relación con el cuerpo de Cristo. Profundidad en la relación. Más amor por esta gente. Más amor por tu hermano. Sí viste mal, sí huele mal, sí no se lava los dientes, pero es tu hermano. Sí, tus tenis son Nike, el de él son Mikey, pero es tu hermano. Es tu hermano y es tu hermana, es tu familia. Es tu familia. Y a esta mesa, ¿a qué padre le gusta una comida familiar con los hijos peleados? A nadie. El Señor no quiere en su mesa a sus hijos con disensiones y divisiones y facciones y clasismo, etcétera. Nuestra única esperanza para vencer todo esto se encuentra no en la fuerza de voluntad, no en la resolución de cada uno, no en que nosotros, digamos de ahora en adelante ya no. Tiene razón el pastor. Se encuentra en la persona de Jesús. Se encuentra en un profundo arrepentimiento y en recibir la gracia de Cristo que nos hace a nosotros relacionarnos con los demás como Jesucristo. Cada uno examínese. Examinémonos todos. Y entonces preguntémonos con sinceridad si nosotros estamos haciendo más daño por nuestra participación en la cena que bien. Preguntémonos si no hay un caso serio de iatrogenia espiritual en nuestra iglesia por la manera en que practicamos la cena del Señor. Somos ortodoxos en cuanto a la doctrina, fantástico, ciertamente. Tenemos excelente doctrina. Pero ¿qué de la práctica? ¿Cómo está pasando usted? ¿Cómo está pasando a la mesa del Señor? ¿Qué de sus relaciones con los demás? ¿Qué de su deseo de tener más comunión con la iglesia? Entonces, examinémonos todos, arrepintámonos todos y pidamos al Señor por su gracia. Si usted no es creyente y ha escuchado esto, nos avergüenza, pero nos da gusto que lo escuche. ¿Sabe por qué? Dice aquí la palabra de Dios y con esto cierro. Un elemento ahí que no debo mencionar al final porque en la conclusión no debemos decir cosas nuevas. Pero Pablo tenía confianza, porque dice, hay algo positivo en todo esto, hay algo positivo. Dice así en el versículo 19, bueno, sé que hay divisiones, sé que hay todo esto, pero es preciso que eso suceda. Pablo confiaba en la soberanía de Dios, y confiaba que Dios permitía que eso sucediera, y decretaba que eso sucediera. ¿Por qué? Por un propósito. ¿Por qué era necesario que hubieran todas estas cosas? Dice Pablo, para que se ponga de manifiesto quién es y quién no es. ¿Quién es y quién no es? Y a veces las divisiones y los pleitos en la iglesia sacan a la superficie, ponen de relieve, muestran quiénes son verdaderos creyentes y quiénes no son verdaderos creyentes. ¿Sí? Hay cosas, hermanos, como dicen por ahí, que siempre van a flotar, ¿no? O sea, siempre. ¿Sí? O sea, tarde o temprano. Y este tipo de situaciones muestra quién realmente ama a Dios y a su hermano y quién no. Entonces, aún así, hermanos, que puede ser trágico que en la iglesia y el que el no creyente vea estas cosas, bueno, no creyente sepa que el Señor purga a su iglesia.
que el Señor poda la iglesia y que a través de estas situaciones se pone de manifiesto quién tiene su aprobación y quién no. ¿Sí? Se hace evidente quién realmente no ha nacido de nuevo en sí. Así que no creyente, para empezar, no se extrañe que hayan estas cosas en la iglesia. No somos el producto terminado. Y usted puede decir, ¿ves? Una razón más para no venir a la iglesia. Bueno, ¿por qué? Pues, ya lo dijo el pastor, puro hipócrita. Hay lugar para uno más, venga, ¿no? ¿Hay lugar para uno más? No. Arrepiéntase usted también. Crea en Cristo, a pesar de lo que la iglesia haga, a pesar del mal testimonio. Dios nos juzgará a nosotros, pero usted no podrá excusarse delante de Dios en el día del juicio y decir, yo iba a creer, pero por culpa de ellos no. El que la iglesia tenga este tipo de cosas no le excusa a usted de su responsabilidad delante de Dios. Así que, hermanos, respondamos en arrepentimiento y en fe a la palabra de Dios. Que Dios bendiga su palabra.